MSF a donc décidé. Les vaccinations. MSF decided to send. La typhoïde et le choléra. En diciembre de 1971, un grupo de médicos y periodistas franceses se asocian para socorrer a poblaciones en crisis. Así nace Médicos Sin Fronteras. Desde entonces, la organización impulsa la medicina humanitaria y la lleva al epicentro de conflictos y desastres naturales y a las personas que se ven obligadas a huir de su hogar. ...1979. Violentos conflictos sacuden el sureste asiático. A Tailandia llegan cientos de miles de camboyanos que huyen de la dictadura de los Jemeres Rojos. Los refugiados se asientan en campos improvisados. Médicos Sin Fronteras es una organización aún joven y esta es la primera vez que gestiona servicios de salud para una población desplazada. Et en ce moment, je me rends compte qu'à peu près 1500 malades regroupés ici, dans des conditions assez déplorables. La atención a estos refugiados es un momento crucial en el desarrollo logístico y médico de la organización. A principios de 1979, miles de camboyanos y vietnamitas huyen de los regímenes comunistas que gobiernan sus países. Se hacen a la mar para buscar asilo, pero encuentran las fronteras cerradas. Se les conoce como los refugiados del mar. Bernard Kouchner, uno de los dirigentes de Médicos Sin Fronteras, decide fletar un barco de rescate. Le apoyan una parte de la organización e intelectuales franceses. Des gens se noyaient en mer, il fallait leur jeter une bouée, il fallait donc un bateau. Pero la iniciativa de rescate marítimo es mal recibida por otros integrantes de Médicos Sin Fronteras. La consideran demasiado mediática y personalista. Como telón de fondo se dibuja una fractura en el seno de la organización. Algunos quieren que, ante todo, el mundo preste más atención a estas poblaciones. Otros creen que será de más ayuda que la organización se profesionalice y ofrezca una atención más eficaz. El debate es fratricida y Bernard Kouchner deja Médicos Sin Fronteras en 1979 para fundar Médicos del Mundo. A finales de los 70, en plena Guerra Fría, Médicos Sin Fronteras interviene en los países del centro y el sur de Asia y en Latinoamérica, principalmente para atender a refugiados que huyen de países comunistas. Estas operaciones influyen en los posicionamientos de la organización, que denuncia a menudo el impacto de los regímenes totalitarios en sus poblaciones. ...1984. Tras 2 años de sequía, se declara una hambruna en el norte de Etiopía, agravada por la guerra contra Eritrea. Pero sobre todo por la colectivización de la agricultura impuesta por el régimen prosoviético del coronel Mengistu. La hambruna afecta a millones de personas. Il est marasmique, il lui manque des protéines et des calories. Mais le problème, c'est une surinfection, une maladie quelconque sur un terrain fragile comme ça. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, à soigner, quoi. Gracias a una campaña mediática histórica, la comunidad internacional se conciencia y la ayuda alimentaria llega. Los agricultores, hambrientos, son atraídos hacia los centros de distribución habilitados por las autoridades. Pero esos centros están en el sur del país y la gente es transportada como ganado en camiones, a menudo requisados a las ONGs. በርካታ ወገኖቻችን በዘላቂ መልሶ ማቋቋምና የስፍራ ፕሮግራም አማካይነት በቅድሚያ ሙሉ ፈቃደኝነታቸው እንዲረጋገጥ የተደረገ በመሆኑ Médicos Sin Fronteras comprende que su presencia en los centros de distribución de ayuda está siendo utilizada por el gobierno y que decenas de miles de personas están muriendo durante las deportaciones que se desarrollan en condiciones espantosas.
On était utilisé comme une sorte d'appât qui attirait les populations, et une fois qu'elles étaient regroupées, on envoyait les camions qui en principe étaient destinés à transporter du grain. Ça s'appelait des transferts de population. En réalité, c'était une déportation massive. On était l'instrument d'un pouvoir totalitaire et on n'était plus du tout une aide humanitaire destinée à la population. Médicos Sin Fronteras denuncia públicamente las deportaciones y el desvío de la ayuda internacional y es expulsada de Etiopía. Es la primera vez que le ocurre. En esta crisis, la organización descubre que la ayuda puede ser un instrumento de muerte y de opresión, que puede ser utilizada a espaldas de quienes la han iniciado. Los movimientos de población forjan la historia de Médicos Sin Fronteras. De Tailandia a Congo, de El Salvador a Guinea y a los Balcanes, quienes huyen de su hogar acaban asentados en campos, en ocasiones gigantescos, unas veces dentro de su propio país, otras en el extranjero. En fait, on est arrivé avec l'équipe ici et il n'y avait absolument rien. Tout d'un coup, la voiture du ministère de l'Intérieur qui nous accompagnait nous a dit « Bon, ben, maintenant vous vous arrêtez, vous allez mettre le camp ». Gestión de los campos, atención médica, agua potable, artículos de primera necesidad. En los asentamientos, Médicos Sin Fronteras a veces está sola. Crisis tras crisis, la organización construye su pericia logística. Hier soir, 30 tonnes sont arrivées ici pour la première distribution. Distribution se faisant tous les 14 jours. También forja su pericia médica a medida que responde a epidemias y organiza campañas de vacunación. En el verano de 1994, tras el genocidio de los Tutsis en Ruanda, más de 1 millón de personas huyen del país, instigadas o amenazadas por las milicias hutus responsables de las masacres. El poder ha cambiado de manos en Ruanda y se temen las represalias del ejército del nuevo régimen. Ya en el este del Zaire, la actual República Democrática del Congo, los refugiados viven sometidos a los genocidas. Au moment où il y avait les rapatriements, il n'était pas rare de voir les matins des cadavres de gens qui manifestement ont été lapidés, des trucs comme ça. Los extremistas controlan los campos, realizan reclutamientos forzosos y roban la ayuda destinada a los refugiados. Su objetivo: crear un nuevo ejército que remate el genocidio en Ruanda. ¿Cómo gestionar la ayuda sin convertirse en cómplice de criminales? C'est sûr que c'est un problème de conscience, mais nous, ce qui nous importe, c'est que le plus grand nombre puisse avoir de la nourriture. Et il y a beaucoup de gens ici qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont des innocents qui ont été emmenés, ramenés ici, qui ont fui. Et on ne peut pas ne pas leur donner de nourriture en disant finalement il y a des gens parmi vous qui ont participé et donc on ne va pas passer par eux et on va essayer de s'organiser autrement. ¿Qué hacer cuando parte de la ayuda se desvía con fines criminales? ¿Cerrar los ojos a cambio de poder trabajar? Las secciones de Médicos Sin Fronteras afrontan este dilema con estrategias diferentes. Algunas eligen denunciar lo que está ocurriendo y se retiran a finales de 1994. Otras se quedan unos meses más con la esperanza de ser útiles documentando los abusos. A finales de 1995, todas acaban marchándose. Estas intervenciones en los llamados campos santuario engendran controversias, desacuerdos e incluso rupturas en el seno de la organización. ¿Qué hacer si un asentamiento de refugiados se utiliza como base de retaguardia de los combatientes? Los campos son lugares de extrema vulnerabilidad. Hacinamiento,
desestructuración familiar, inseguridad. También hay violencia, incluyendo violencia sexual. Para apoyar a quienes la sufren, Médicos Sin Fronteras ofrece atención médica y psicológica, así como acompañamiento social y legal. najua likambo ya mpona nani mwana moke na makambo basali ngai ezosepelisa te epe ana boma likambo te nana boma. En febrero de 2002, un informe de Naciones Unidas documenta la magnitud de los abusos sexuales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Internacionales de Paz y por personal humanitario en los campos de refugiados del oeste de África. Es una de las primeras voces de alarma sobre este fenómeno. En las décadas siguientes, otros ejemplos van a poner en tela de juicio la labor humanitaria. La pobreza y la dependencia de la ayuda exponen a las personas desplazadas y refugiadas a abusos de quienes deberían asistirlas. En 2007, Médicos Sin Fronteras empieza a dotarse de equipos que trabajan para prevenir y manejar estos abusos. Los movimientos de población, debidos a conflictos, crisis económicas o desastres naturales, originan numerosas intervenciones de Médicos Sin Fronteras. En el verano de 2017, tras un nuevo estallido de violencia en Myanmar y las represalias feroces perpetradas por el ejército, cientos de miles de rohinyas huyen al vecino Bangladesh a campos que ya llevan décadas superpoblados. di bagono mari bishe dawale gudi ranguli dawale ay anna sa ton made gotti ni liye gor mada ma bagoro yi ay ar gor faragi ge sade ay dura ma dekhi de manush mandira dekhi rangole kesse video la jarge de diri marton fadi ba guli mare zagara der tar baad maya fadi ba zulum gore tar jana gore hen gore am ma ba nan mar ba zian bayir huan den bosor huan bonur huan den. Tras las primaveras árabes, los movimientos de población adquieren una nueva dimensión. Durante largo tiempo, Europa solo los veía de lejos. Pero los cambios geopolíticos y los conflictos generan una afluencia masiva hacia sus fronteras. Muchas personas quedan atrapadas en una de las puertas de entrada a Europa, Libia, y allí viven un infierno. 6 شهور أنا في السجن مسكوني أول شيء لما تدخل الجوا يمسكوك 4 نفرات رجاجيل يعني مسكوني وبعدين حطوني على الأرض وعلى الظهر ضربوني على الظهر يعني ظهري من هنا وكسروها والراسي يمسكوني راسي بيحطوني على الجدار على الدرب يعني. Como Turquía, auténtico candado de la ruta migratoria, Libia se convierte con la complicidad de la Unión Europea en una trampa para quienes toman la ruta que va del norte de África a Europa. Miles de personas son secuestradas, extorsionadas, torturadas o asesinadas. Médicos Sin Fronteras les presta asistencia. Algunas personas intentan cruzar el Mediterráneo en embarcaciones improvisadas que naufragan con frecuencia. Médicos Sin Fronteras lanza sus primeras operaciones de rescate en el mar. Entre 2015 y 2020, más de 20.000 personas mueren en el Mediterráneo.
Ni siquiera a bordo termina el calvario. A partir de 2018, cada vez más países niegan sus puertos a los rescatados. Se da la circunstancia de que las ONGs que trabajan para paliar las carencias de los países europeos lo hacen en coordinación con las autoridades marítimas. Y sin embargo, las ONGs son acusadas de colaborar con los traficantes de personas y de fomentar la migración. Las organizaciones humanitarias son blanco de campañas de difamación y de persecución judicial, y sus barcos son inmovilizados o incautados. Debido a las múltiples trabas, Médicos Sin Fronteras se ve obligada a suspender sus actividades de rescate en varias ocasiones. What is at stake here is more than simply the absurd charges against MSF. Rather, it is the instrumentalization of fear. It's an attempt to demonize people, an already vulnerable group of people. Migrants, refugees, and asylum seekers. They are people, and they are suffering as a direct result of Italian and other EU policies. Quienes consiguen llegar a Europa son objeto de regateo entre los Estados miembros. La Unión Europea delega la acogida de estas personas, o más bien su retención, a los países que están en primera línea, como Italia y Grecia. En este país, por ejemplo, se confina a la gente en asentamientos donde las condiciones de vida son vergonzosas. Tras un convulso debate interno, Médicos Sin Fronteras denuncia el acuerdo migratorio firmado por la Unión Europea y Turquía, país que se compromete a contener a refugiados y migrantes en su territorio. La organización anuncia también que no pedirá más financiación europea. MSF will no longer request funds from the European Union and its member states. The decision was taken to distance MSF from funding that is used to support a migration and asylum policy which have damaging consequences of people in need of assistance. This decision will take immediate effect and will apply to all our projects worldwide. Las condiciones de acogida de las personas que llegan a Europa son indignas. This is my tent and this is our life. As you can see, there's a lot of garbage here and the rats playing around our tent and go inside and mess with our food. En 2016, Médicos Sin Fronteras construye en Francia un campo de acogida. Vous êtes ici sur le premier camp humanitaire construit par Médecins Sans Frontières en France. C'est un camp humanitaire, c'est un camp citoyen finalement, avec l'intervention de toutes les associations historiques locales, ce qui permet d'avoir un bon signe d'accueil pour toutes ces personnes. Pero vivir en un campo sigue siendo la excepción. La mayor parte de las personas llegadas a Italia o Francia viven en la calle. جيت في ليبيا يعني شوية نخدم يعني قلت يعني أكلهم أحتاج جيت ليبيا وفي ليبيا ناس ليبيين مسكوني سجنوني ودقوني أزول وما في شيء أكل ما في يعني قاعدين هنا في كبر ننوم صباح نقوم متجاجين يعني حتى يعني واحد ماشي عريان ذاته ما عندي لبس ذاته. La migración es un tema candente que se utiliza y manipula en el debate político. Y lo que es peor, países como Francia implantan políticas de verdadero acoso a los migrantes y a quienes los ayudan. Nous avons été alertés sur des comportements de la police absolument inacceptables, qui retirent les couvertures des personnes qui dorment dehors, histoire de ne pas les voir dans la rue au petit matin.
Los desplazamientos de población afectan también a Centroamérica. Muchas personas huyen de la violencia y las crisis económicas e intentan llegar a Estados Unidos, que las rechaza en la frontera. Nunca en mi vida habíamos sufrido de esta forma, así como hemos sufrido aquí, porque yo pensé que al entrar a Estados Unidos, como estaba la ley, que íbamos a quedarnos allá en Estados Unidos. No importara que me tuviera un albergue, pero por lo menos mi hija no estuviera aquí en las condiciones que estamos, pues. Los campos de larga duración siguen siendo prioritarios para Médicos Sin Fronteras, como el de Dadaab, en Kenia, los de refugiados sirios en Jordania y Líbano, y los de desplazados internos en República Democrática del Congo y República Centroafricana. En estos asentamientos, a menudo las personas viven en la desesperanza. ما عم بقدر اوصف لك شو يعني ما لاني انا تعبان نفسيا ما عم بقدر اعرف شو بدي تعبان نفسيا نهائيا تعبانه. Los años 70 y 80 y la imagen positiva de la que gozaban los refugiados del mar parecen muy lejanos. Ahora, los refugiados, estén atrapados en los campos superpoblados de África o de camino a Europa, suscitan como poco indiferencia y, en el peor de los casos, hostilidad. Los tratados internacionales, redactados cuando la migración no llegaba a las costas de los países ricos, no resisten la prueba de la proximidad. La migración ha existido siempre, pero la opinión pública la percibe de forma cada vez más hostil, en especial a partir de 2015. Ahora las políticas migratorias se han endurecido tanto que incluso ayudar a estas personas se considera delito. ¿Cómo actuar en este contexto? Médicos Sin Fronteras no deja de ampliar su campo de acción con actividades de protección y cobijo y de atención psicológica y social. Pero, ¿cómo serles más útiles a estas personas? ¿Qué beneficios se pueden esperar del testimonio y la movilización de la opinión pública?